¿Cómo están? Buenas noches. Incomoda a más de una autoridad el hecho de que la ciudadanía decida protestar y manifestarse en las calles cuando siente que sus demandas o sus reclamos no están siendo escuchados o atendidos. Pero, así como no se puede negar que molesta a más de alguien ese método, es muy cierto también que parece ser el más efectivo. Lo que ocurre en la localidad de Freirina, en la zona del Valle del Huasco, es un ejemplo muy evidente de esta realidad. El problema de los malos olores provocados por esta planta procesadora de carne de cerdo se venía registrando hacía meses. Sus habitantes, con sus casas, con sus cortinas, con sus ropas pasadas a una, digamos las cosas como son, hediondez tremenda, habían reclamado y reclamado sin encontrar respuesta concreta a este problema. La semana pasada, alumnos de una escuela afectada por estos malos olores se tomaron una calle en reclamo de atención por parte de las autoridades. Al día siguiente, la manifestación creció hasta que el viernes la movilización se volvió masiva. Se cortó el acceso de los funcionarios a esa planta de AgroSuper y, quedando vacía, el problema se hizo mayor porque los chanchos, que son 500.000, quedaron sin alimentación. Empezaron a morir, los vivos se comían a los muertos y esto declaró una alerta sanitaria que obligó a una atención, ahora sí, de las autoridades. 2 ministros y un subsecretario viajaron a la zona y hoy decidieron cerrar, al menos temporalmente, esta planta faenadora. Pero, además de preguntarse por qué había que llegar a la protesta ciudadana para que el tema recibiera la atención que necesitaba, aparecen muchos otros cuestionamientos. ¿Cómo fue posible que una planta que emite ese nivel de malos olores llegara a funcionar? ¿Es creíble la defensa de la empresa que dice que cumplió con todas las exigencias impuestas en los planes medioambientales y que los olores no tienen una solución inmediata? ¿Es viable además instalar una planta que consume una gran cantidad de agua en una zona tan desértica como esta? ¿Cuántas otras situaciones similares se están repitiendo en distintos lugares del país de las que aún no nos hemos enterado? ¿Cómo se hace en otras partes del mundo donde obviamente también hay plantas faenadoras de chancho y que no tienen estos problemas? En un país donde todo, pero todo parece ser importante solo cuando se trata de Santiago, las regiones vuelven a llamar nuestra atención. Desatendidas, olvidadas, pocas veces escuchadas y muchas veces muy pobres son paradojalmente las que generan la mayor riqueza en Chile. De una dura realidad en el norte que tiene a todos preocupados, de un mal olor que tuvo que llegar hasta Santiago para que nos ocupáramos del problema, queremos hablar esta noche junto al resto de la actualidad del día. El análisis, como siempre, en las noches del canal 24 Horas. Bienvenidos a Vía Pública. Para comenzar entonces este Vía Pública de martes 22 de mayo. Ayer tuvimos programa también, ya está disponible en www.24horas.cl. De hecho, el programa queda disponible inmediatamente terminado. Tuvimos un interesante análisis y debate sobre el fondo del discurso del presidente Sebastián Piñera con el presidente de 2 partidos, de la Democracia Cristiana y de la UDI, más 2 analistas políticos. Así es que vale la pena echarle un vistazo porque fue de esos debates con altura de miras y bien en profundidad. Hoy día nos queremos meter de lleno en otro tema, como lo decíamos al comienzo, y que tiene que ver con la preocupación real que le prestamos cuando se trata de temas medioambientales, pero en general también a nuestras provincias, tantas veces desatendidas. ¿Quiénes nos van a acompañar esta noche aquí en el programa? Está con nosotros Adriana del Piano, bienvenida, muchas gracias. Gracias por invitarme. Ex subsecretaria de Desarrollo Regional, por lo tanto conoce muy bien esta realidad de las regiones. Espero. No, nosotros confiamos en que sí. También Soledad Teixidó, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Ella es presidenta ejecutiva de la Fundación ProHumana. ¿Tiene cuenta Twitter además? ¿Usted no tiene cuenta Twitter? Sí, tengo. ¿Y cuál es su cuenta? Yo no encontré, fíjese la tuve. @Nana del Piano. @Nana del Piano. Sí. Ahí está, @Nana del Piano, para que noten ahí, para que lo pongamos en pantalla. Y Sí. tú tienes cuenta Twitter que va a aparecer ahí en pantalla. Don Alberto Mayol, ¿cómo está? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí nuevamente. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy bien, todo bien. Un poquito de dolor de cabeza, para serte honesto, ¿Sí? pero cosa que a la gente no le interesa, pero a uno sí. A lo El mejor corte de algún pelo. pisco sour por ahí atrás. ¿No? Sí, lo pensamos, pero no, andan Es ahí. que eso da dolor de cabeza. Eso, sí. El cuarto pisco sour. Y también está con nosotros Alex Godoy, que es director del Magíster en Gestión Ambiental de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás? Juanma? Bien. Bienvenido. A ver, voy a partir por ti, director del Magíster en Gestión Ambiental. Después de todo lo que hemos visto durante el día, todas las explicaciones que se han entregado de parte de la empresa, a la que voy a hacer la aclaración inmediatamente, invitamos durante el día a conversar en el canal 24 Horas. De hecho, en algún momento habían accedido, finalmente se inclinaron solo por un comunicado de prensa, por lo tanto, por eso no están representados aquí en este panel. ¿Es posible, de verdad, considerando los fétidos olores que estaba emitiendo esa planta, desde hacía ya varios meses,
que uno pueda entender que la normativa medioambiental haya aprobado que se instalara una planta de esta característica en una zona como esta? A ver, son dos cosas o tres cosas distintas. Por un lado va el tema de la ingeniería, es decir, si una planta de este tamaño, cuál es el real impacto en términos de emisión de olores o, por ejemplo, producción de agua o producción, por ejemplo, de descargas líquidas. Eso es un tema que corresponde a la ingeniería. Hay un tema que tiene que ver con la normativa existente, hay simplemente metodologías de medición de olores, no hay una norma todavía en Chile y se ha trabajado, eso todavía está en el Senado hace mucho tiempo. Y lo tercero es si está bien localizado o no. Y eso son tres temas distintos. El tema de la localización, bajo mi perspectiva, que es algo que se relaciona con las políticas públicas, está un tema de planificación territorial atrás, que Chile lo arrastra hace mucho tiempo, en el cual tú tienes inequidad en las cargas ambientales, en las cuales hay ciudades, por ejemplo, que tienen una carga ambiental, al igual que la inequidad económica, la inequidad en clases sociales, en ingresos, como el Gini, hay una inequidad ambiental. Es decir, la gente que vive en Ventana, en el Huasco, en otra ciudad donde coexisten la industria con la población, hay una carga ambiental distinta. Las poblaciones Yeto en Santiago también. Eso es un tema que tiene que ver con planificación territorial. Después tiene un tema normativa. No nos hemos preparado, la institucionalidad todavía no está lista, está todavía ahí, es decir, todavía no está en ejecución para saber cómo va a operar 100%. Por lo tanto, estamos operando con una institucionalidad a medias, podríamos decir. A medias en el sentido que todavía no está lista, no hay tribunales, no sabemos cómo van a funcionar los peritos, nada. Y lo tercero es la parte de ingeniería. Lo más fácil es la ingeniería. Porque hay sistemas en los cuales tú puedes, por último, llegar, mitigar, solucionar en este minuto. Lo otro son temas que son procesos adaptativos en los cuales estamos viendo que todavía no existe una integración de distintas áreas en las cuales se sobrelapa el eje social y ambiental, que es justo la intersección que es más difícil de solucionar. Perdón, tú dices cuando hablas de solucionar, ¿hablamos de solucionar en este caso el problema puntual de los olores? Solucionar, en el fondo, es bajar la producción, tratar de mitigar de alguna forma lo que está ocurriendo ahí, de evitar que siga, digamos, sí, hay que parar la producción. Porque algo súper, lo que esgrimió durante la tarde es que decía, y leo textual, no tienen ellos una solución inmediata al problema de los malos olores. No, inmediata no va a ser. No, pero inmediata, estamos hablando de que estas protestas vienen desde el mes de noviembre al menos. Exacto. O sea, por lo tanto, se instalaron desde el mes de noviembre. Entonces uno se pregunta, de noviembre a mayo, ¿tanto puede llegar a demorarse en tratar de solucionar? Por último, bajar los niveles de producción para mitigar de alguna manera esa hediondez, porque podemos buscarle eufemismo, digamos, pero era asqueroso el olor. O sea, yo conversé hoy día con gente que te describía, francamente, una cuestión insoportable. Cualquiera que hubiese estado ahí probablemente habría salido a protestar antes, o si hubiese podido agarrar su cosa y se iba. Bueno, eso se incrementó con el cierre de la planta. Bueno, cuando la gente toma la planta, lo que hace es técnicamente cerrar la planta. Al cerrar la planta, tú tienes una acumulación ahí, los animales no se alimentan, empieza a existir canibalismo entre ellos y obviamente todo lo que es el retiro purino no existe, porque se cierra la planta. En ese sentido, yo te digo, soy honesto, depende del sentido de urgencia que tenga la planta. En un fondo, el que se haya hecho 9 meses hoy día depende cuál es tu sentido de urgencia. Hoy hay un sentido de urgencia. Hay, digamos, el mismo ministro de Salud, digamos, lo pone en el tapete, en la balanza y dice, hay aquí una alerta sanitaria. Entonces, el sentido de urgencia significa que tienes que apurar todos los plazos y si eso tiene que parar la producción, tiene que pararse. Entonces depende... Pero yo quiero agregar que tiene que ver con el comportamiento también empresarial. Yo creo que no hay que olvidar que AgroSuper ya tiene un comportamiento parecido en el año 2008 en Melipilla por el mismo problema. Entonces, por contaminación ambiental. Hoy día yo revisaba y con sorpresa mía descubrí que el propio Frafra pone una demanda en el año 2006 justamente porque acerca a su campo que él tenía, donde tenía producción de vino. Y es como irónico, ¿no es cierto?, que el Frafra pone una demanda por justamente el comportamiento que está teniendo AgroSuper. Se termina uno congraciando incluso con Frafra frente a este tema. Exacto, o sea, yo me sorprendí. Y por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, el tema de la colusión, ¿no es cierto?, de AgroSuper en el tema de los pollos. Entonces, hay una variable que tú dices que es súper importante, que tiene que ver, ¿no es cierto?, la normativa, pero aquí yo me gustaría poner de relevar el comportamiento empresarial de una determinada empresa que ha tenido un comportamiento constante. Yo le agregaría además el año 2007, Manuel, a mí me tocó ser intendenta de Santiago durante el 2007 y por tanto presidente de la Corema regional. Y AgroSuper, yo te diría que cada 15, 20 días había alguna multa, porque tiraban las aguas sucias, los riles, a los canales de regadío. Y esto fue un comportamiento, yo encuentro razón. O sea, hay un tema de la normativa, hay un tema de la ley, hay un tema de la ubicación. Además, se da una condición. En el Huasco,
es de las pocas cuencas que está súper estudiada. Cuando Sí, a mí así me es. tocó, se hizo un estudio de suelo, un estudio de aire, un estudio de aguas sobre toda la cuenca del río Huasco, que es como una cuenca perfecta, porque es como muy separada de los alrededores, digamos, que tiene desierto al lado. Entonces, la cuenca con el agua baja hasta abajo. Y hubo una asociación de municipios del Huasco que se juntaron e hicieron una cierta planificación territorial que después quedó en cero. ¿Ah? Y cuando se instala AgroSuper, hay que acordarse de que bueno, fue el periodo de mucha cesantía en Illapel. Illapel estaba y yo me imagino que se saltaron muchas normativas para hacerlo rápido y no exigir todo lo que se tendría que haber exigido. Me gustaría agregar varias cosas. Primero, hay un artículo en El Mostrador que se publicó hoy día que cuenta, digamos, los otros problemas que ha tenido AgroSuper y Así que por lo es. tanto pone a la empresa en un cuestionamiento mayor que ya escapa al de meramente el de Freirina. Entonces la pregunta que uno se hace es si esta empresa, que hoy día aparece como villana, digamos, en su comportamiento, ha tenido este comportamiento y se ha replicado en distintas localidades, ¿dónde está la falla que permite que algo así eventualmente ocurra? Porque pareciera que hasta ahora grandes sanciones no ha habido y que le permitirían, por eso lo pongo al condicional, seguir operando de esta manera. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los problemas? Esto yo creo que escapa a una normativa, a cuestiones medioambientales. Sé que tienen otros nombres técnicos, digamos, pero va mucho más Mira, allá de yo eso. creo que la O el normativa, castigo de los empresarios, perdón. la normativa ambiental hace tiempo que está haciendo agua por distintos lados. Yo creo que va a tener que venir una revisión fuerte sobre el tema de la normativa y las multas, porque cuando las multas no son muy altas, la verdad es que muchas veces a la empresa le sale más fácil pagar la multa y continuar en su producción y en sus estilos de producción, que significa no invertir suficiente para tener realmente un comportamiento adecuado. Y hoy se da una situación que no se daba antes, que la población cercana no está dispuesta. Mira, Ahí hay un tema muy Y ahí me importante. gustaría apuntar a Alberto, porque Yo es lo que yo decía, dame un ¿Por qué segundo. la gente no aguanta? Que Ya. es lo que yo decía al comienzo, que a mí me parece que es fundamental, porque cuando hoy día en la mañana voy a hacer lo más sincero posible. Hoy día en la mañana, haciendo clase, algunas personas planteaban de que cómo era posible que finalmente uno tenía que esperar una protesta para que Claro. finalmente la planta sea cerrada, aunque sea temporalmente. ¿Qué pasa ahí, Alberto? A ver, lo que pasa es que nosotros estábamos un poco acostumbrados y nos desacostumbramos. ¿A qué estábamos acostumbrados? Estábamos acostumbrados a que la relación entre las empresas y la sociedad es una relación que está basada fundamentalmente en la expectativa de lo legal, y por tanto la empresa no tiene mayor responsabilidad más allá de lo legal, por tanto la empresa no se ha incorporado en el principio de ciudadanía en el país. Las empresas en general no han vivido en eso. Y hay casos extremos, pero para que se llegue a un caso como el de AgroSuper, efectivamente, como tú dices, cuando llegamos a ese ejemplo que es casi perfecto, de puros errores, de sistemáticamente estar pagando los partes porque le sale más barato que mejorar los sistemas de ingeniería. Entonces, cuando uno ve eso, es porque detrás de eso hay una serie de empresas que no lo hacen tan mal, ¿ya? Pero lo hacen más o menos, y que cumplen la norma en el límite y se pasan un poco y pagan la multa y tratan de estar en ese juego. Bueno, entonces lo que tenemos es una relación que está basada no solo en el tema medioambiental, o sea, también en el tema de la precariedad del trabajo, también en el tema del mercado. Aquí, si uno analiza y ve por dónde entra y por dónde se sale de la empresa, uno ve colusión a nivel del mercado, o sea, poder frente a los consumidores, relaciones precarias en el mundo laboral, o sea, poder frente al mercado del trabajo, ¿ya? Y una relación con el medio ambiente, digamos, que es abusiva, donde efectivamente se apropia de un bien público que nadie está defendiendo normalmente, y es fácil, y se queda entonces con la rentabilidad privada de ese bien público. Esa relación es la que está haciendo agua hoy día en Chile. Y hoy día, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si uno analiza los eventos que han acontecido desde el año pasado, después del movimiento estudiantil, a la fecha, todo lo que era normal, hoy día es anormal. Entonces hoy día decimos, el Costanera Center es alto. Claro que es alto, hace 6 años es alto, pero bueno, hoy día decimos, es muy alto. Y va a ser un problema. Hoy día decimos, fíjese que tenemos un problema porque en Chile se discrimina a las nanas. ¿Y cuánto tiempo que se discrimina a las nanas? Bueno, se discrimina a las nanas. ¿Ya? Entonces estamos descubriendo una serie de cosas porque empezamos a decir, oye, pero hay que pensar esto, o sea, hay que empezar a ver esta relación. Menos tolerancia al abuso. Pero es que yo creo que es súper relevante lo que tú decís, pero en el fondo lo normal es que se respeta a la persona, lo normal es que no existan relaciones de poder.
Exacto. Entonces estábamos acostumbrados a una normalidad donde se imponía el que tenía poder, el que tenía redes, porque si tú observas, y me concentro en el caso de AgroSuper, es un círculo y su directorio tiene que ver, ¿no es cierto?, están todos relacionados, reciben premios que el propio empresariado los reconoce como líderes empresariales en su forma de gestionarse. ¿Por qué pasa eso? Es que ahí quiero ir yo Y yo a creo ahondar que eso eso. Sí, a ver, primero, como académico, te soy honesto, a ver, las empresas son entes, pero detrás de eso hay personas, hay personas que toman decisiones. Si tú me preguntas, yo no le puedo pedir ni cargar la mano a la normativa existente, porque es siempre y en todas partes la normativa siempre ha ido detrás de los grandes procesos y los grandes cambios. Estamos hablando de normativa de cambio climático porque ya estamos viendo sequía, estamos viendo este tipo de temas porque recién nos explotó un tema como lo que está pasando en AgroSuper. Cuando hablamos de AgroSuper atrae personas. Cuando hablamos de empresariado hay personas con nombre y apellido. ¿Cuál es mi explicación en sentido humano? Funcionamos con términos de paradigma. Antiguamente se funcionaba con el tema de la ingeniería ambiental, el end of pipe, al final de la cañería. Entonces al final tú contratabas a un gerente ambiental que te solucionaba el problema al final de la cañería. Como eso no bastó, hubo problemas, pasamos a la producción limpia. Es decir, a pensar de nuevo los procesos para que fuesen más limpios. Y ahora estamos en el tema de sustentabilidad, que ahora todo es sustentable, ¿ya? Incluso, te digo más, están al nivel de poco entendimiento que incluso, por ejemplo, la responsabilidad social se te pone en relaciones públicas y cuando tú haces eso tácitamente le estás otorgando a la responsabilidad social un tema de marketing. Cuando es un tema que tiene que ser el ADN y al final son personas. Lo que tú decías, ¿Qué es lo que más se publicita finalmente? Es que es clave. Yo lo he conversado. Si yo le digo a mi hijo, por ejemplo, el tema de los bonos por rendimiento. Yo le digo a mi hijo, mira Nicolás, yo tengo un hijo de 9 años. Mira Nicolás, yo te voy a pagar 1.000 pesos por cada 7. Él me va a forrar de 7 en la casa porque obviamente estoy premiando el esfuerzo, estoy premiando la meta. Ergo, yo nunca le dije si lo iba a robar, puede copiar, claro, puede adulterar, puede hacer lo que quiera. Pero si yo pongo los incentivos en términos de gestión ambiental en el proceso, independiente de que yo alcance la meta, tú al final yo estoy premiando que él aprenda. En ese sentido debemos cambiar un poco el paradigma de la gestión ambiental en términos de sustentabilidad y entender de que esto es parte del ADN de la empresa, de que yo tengo que relacionarme con... Entonces, ese nuevo tipo de relación ya lo puede explicar más Alfredo, eso supone una transparencia para el consumidor también muy interesante. O sea, cuando el consumidor empieza a exigir también que el proceso por el cual se fabrica un determinado producto o se producen cerdos, pollos, etcétera, etcétera, sea bajo ciertas normas generales de todo el proceso, yo creo que ahí tienen un elemento y un arma muy potente. Ha sucedido en el mundo. Yo me acuerdo con el tema, finalmente, contra el trabajo infantil, se cortó por el lado del consumidor también. Pero entonces, es que aquí hay un problema de acceso a la información, porque yo hoy día leía en Twitter mucha gente que decía voy a dejar de consumir AgroSuper y... Ok, pero no significa que va a dejar de consumir productos derivados del chancho y se va a cambiar a otra que haya otro que lo produzca igual de mal. De la misma manera, digamos. Pero mira, yo quisiera... ¿Y cómo sabe uno? Bueno, yo creo que ahí el tema cada día va a ser más exigente, las comunidades, los propios procesos internos de la empresa, etcétera, porque la gente está exigiendo y pidiendo cosas que antes, tú dices muy bien, antes parecían normales, hoy día no parecen normales. Tú lo dices. Y déjame decir una sola cosa que yo quiero poner sobre la mesa. Yo creo que hay un tema que a mí me ha sorprendido en este caso, y es que las autoridades locales y regionales han estado absolutamente ausentes de este proceso. Este proceso nos enteramos porque aparecen 2 ministros, un subsecretario yendo a Freirina. Hay gente en este país, me consta porque lo viví directamente en el equipo con que trabajo, gente que no sabe dónde queda Freirina. Sin embargo, el alcalde de Freirina, los diputados, los parlamentarios, el intendente, etcétera, esto está desde diciembre del año pasado, cuando se echó a andar o sea, ¿por qué tenía que explotar de esta manera? Entonces ahí estamos en otro tema que yo entiendo que vamos a tratar, que tiene que ver quiénes son las autoridades competentes para esto. ¿Tiene que ir el ministro de Salud Nos vamos a meter a eso resolver el tema o bastaría... Se repite este escenario tal como ocurrió en Aysén, en Calama, etcétera. Me gustaría quedarme con algo que tú dijiste recién, Soledad, porque creo que es muy relevante el que tú dices que finalmente quienes componen... Porque hoy día AgroSuper, pero ayer era la farmacia, el otro día era la Polar, mañana va a ser quizás qué. Por lo tanto, o sea... No quiero concentrarme en este caso en particular, en esta pregunta, solo en el tema de AgroSuper, pero sí en el que finalmente los pares terminan por reconocer y hasta premiar, como ocurrió con la Polar también, claro, a sabiendas que no están haciendo las cosas correctamente. ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué el empresario, en lugar de apuntar con el dedo y decir, oye, me van a perdonar el francés, no, pero si tú la cagáis, nos cagáis nosotros en la pasada? O sea, en el fondo, voy a poner otro ejemplo. Si eventualmente alguien de otra multitienda hubiese puesto el grito en el cielo de que a lo mejor, tal vez, quizás tenía la sospecha
de que en La Polana no se estaban haciendo las cosas todas correctas. Y se había comentado muchísimo. Sí, Entonces, probablemente no habríamos llegado a la situación a la que llegamos. ¿Por qué ocurre que más encima no solo los competidores no denuncian, sino que son capaces incluso de premiarlo? Porque yo creo que estábamos acostumbrados a una anormalidad, que no era lo que tú estabas diciendo, de un sistema que permitía que entre los pares, y eso tiene que ver, no solamente lo quiero poner a nivel político, o sea, perdón, empresarial, también ocurre a nivel político, o sea, sin duda, a nivel de la iglesia, o sea, se expresa en distintas partes de que tú manejas el poder. Y mientras yo tengo este círculo que nos contenemos entre todos, podemos funcionar y podemos premiarnos y reconocernos entre nosotros. O sea, es como que nosotros nos empezáramos a premiar cada uno por los aportes que estamos haciendo. Pero llega un momento, y que tiene que ver cuando las democracias también van creciendo, cuando la ciudadanía va accediendo a la información, cuando las personas van haciendo procesos reflexivos del rol que tienen como ciudadanos en una sociedad y tienen acceso por sobre todo a la información y también tienen acceso al poder, porque yo creo que en ese sentido las redes sociales como los medios de comunicación que han establecido una alianza mucho más virtuosa permiten empoderar al que no tiene poder. O sea, no estoy hablando nada nuevo, o sea, es lo que ha ocurrido cuando la gente se organiza. Entonces, lo que creo que nosotros estamos viviendo hoy día es un cambio, y menos mal que está ocurriendo, y más pronto que tarde que ocurra, es un cambio en nuestro país. Y yo creo que hay que acostumbrarse a eso, acostumbrarse a que tenemos que construir una ciudad. Un tema de un Estado que yo creo que necesariamente tiene que cumplir su rol y que no siempre ha tenido las herramientas, los tiempos. Que a ese punto vamos a ir. Yo creo que es un tema muy importante, ciudadanía y también un Estado controlador, porque la ciudadanía muchas veces hace fe en instituciones que deberían funcionar y que de repente descubre que no han estado funcionando. Pero lo que pasa es que a eso le quiero dedicar varios minutos. Ahí va lo que dice Soledad. El tema, siempre se dice que las empresas, y puede citar a una amiga, dice, la lógica es una lógica empresarial y obviamente no funcionan en una lógica humana y personal. El problema que yo creo, Juanma, y que yo veo que me da susto, es que como obviamente el empresario funciona, cuando hay estos cambios de paradigma, tú no te abres, te defiendes. Y empieza a haber todavía estamos viendo que se está distanciando y se habla del empresario como si fuese casi Satán, que no es así, porque hay una defensa corporativa. Claro. Y va a ocurrir, es un miedo a estos cambios. Entonces, ¿dónde está el énfasis? Bajo mi perspectiva, que todos estos jóvenes que están en las redes sociales, que ya no salgan a protestar, sino que en el fondo sean las nuevas generaciones, o de ingenieros, o de empresarios, o de tomadores de decisión, incluso de los medios. Porque a veces los medios juegan a crear esta especie de carteles entre uno y ambos bandos, que en vez de ser inclusivos, los separan y tenemos aún más, no sé, grupos empresariales que al final a mí me tratan de hippie, tú me has visto, me tratan de hippie sí. No decir francés, pero me tratan de hippie y no es así. Entonces, el cambio de paradigma para mí es traumático. Alberto, o ustedes pueden hablar mucho más, pero el cambio de paradigma en este momento está siendo traumático porque nos vemos obligados en eso. Lo que pasa es que además se ve, y aquí Alberto me gustaría que me ayudara un poco reflejado en otra situación, porque es verdad aquí que si no hubiese sido por las redes sociales, del Mall de Castro no nos habríamos enterado nada. Exacto. Y digamos que el Mall de Castro no era una construcción subterránea. No. O sea, es una cuestión que estaba ahí a vista y paciencia todo el mundo, pero bastó con que alguien pusiera una foto en Twitter para que recién el tema se instalara. En el caso de Freirina, bastó con que la gente empezara a generar movimiento a través de las redes para que uno se enterara. Yo sé que hay una responsabilidad periodística, a pesar de que habemos algunos que nos gusta leer la prensa regional, pero incluso en el caso de la misma prensa regional, tampoco hay mayor cobertura. No. Si uno revisa la prensa de Aysén, tampoco es que la prensa de Aysén hubiese puesto exactamente el énfasis en los grandes problemas que tenían ellos, digamos, hace un año atrás. ¿Por qué hoy día la autoridad no recoge a la primera cuando la gente a través de las manifestaciones colectivas está haciendo sentir, donde uno ya sabe exactamente lo que va a terminar? En la toma de la calle, en la protesta, en la violencia y que van a pedir ministros y van a tener que terminar yendo los ministros, claro. Después de decir que no van a ir, y en fin. Bueno, la razón es súper simple. La razón es que hay una convicción que puede ser equivocada o puede ser cierta, no lo sabemos porque es contrafáctica, o sea, no sabemos qué va a pasar, pero que hay una convicción en las autoridades de que efectivamente, frente a este nuevo escenario de una ciudadanía potente, poderosa, ¿ya?, lo que hay que hacer es cerrar la olla lo más posible, dejar que la presión se acumule ahí y ver que ojalá esto se acabe en algún momento. Esa ha sido la lógica con que hemos operado en todos los casos. Es tan simple como eso. Entonces, de hecho, yo lo que más echaba de menos, por ejemplo, en el discurso de ayer, me había gustado mucho que el presidente hiciera un discurso, la cuenta es administrativa y política. Y ya la cuenta administrativa quedó súper clara, fue completísima.
pero la cuenta política no estaba clara. ¿Qué significó para el gobierno Aysén? ¿Cuál es el significado del movimiento estudiantil para el gobierno? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué me parece bien? ¿Cuál es el límite de lo que me parece bien y lo que me parece mal? Bueno, todo eso, que no quedó claro el año pasado, porque para afuera se dijo que el movimiento era fantástico y para adentro se dijo todo lo contrario, por una serie de razones, bueno, uno esperaría entonces saber qué es lo que piensan. Y ese es el punto, no hay una línea, no hay un principio que rija, porque están tratando de adaptarse a los tiempos y en el fondo lo que están esperando es que esto se calme y que sencillamente sigamos con la lógica que veníamos. Considera también en esto, Adriana, que la responsabilidad es también de lado y lado, porque si la oposición considerara que aquí hay un buen tema que capitalizar, al que echarle mano desde el punto de vista político, mostrarse más representativo de quienes no aparentemente no son escuchados por la autoridad de turno, evidentemente que esto daría digamos, una mayor notoriedad. Y tampoco está pasando, tampoco es que hayamos visto a los principales líderes de la oposición trasladándose a la zona cada vez que se ha generado un conflicto. Yo creo que en muchos de los casos, el caso de Aysén, el caso de Punta Arena, Pelequén, Calama, etcétera. En algunos casos tú has visto de alguna manera las autoridades representativas, etcétera, más o menos cerca, pero muchos han llegado también tarde. O sea, no hay una percepción. Yo creo que aquí hay un tema que es muy complicado. Sí, estoy dejando de lado a los parlamentarios de la zona. Yo me refiero a los líderes nacionales. A los líderes nacionales, si no se enteró ni la prensa, ni se enteró los líderes locales, menos se enteraron muchas veces los líderes nacionales. Cuando ya se enteraron, sí se sumaron, pero ahí es donde empieza la reticencia de la gente. Yo creo que ese es un tema complejo, complicado claro, para la democracia, porque finalmente la democracia directa tiene límite. Esta es una democracia representativa y cuando no se juntan ambos actores, estamos en una situación que es complicada, ¿me entiendes? Porque finalmente la red es mucho más rápida y por eso que yo creo que hoy día un líder político que no está conectado a las redes, que no está al tanto, se queda atrás, se queda con el diario del día siguiente, si Perfecto. es que, ¿me explico? Ese Les es un planteo tema lo siguiente, tenemos que ir a la pausa, ya son las 11 de la noche, pasadito a las 11, nos quedan varias cosas todavía, varias cosas pendientes. Una de ellas es tratar de definir lo más nítidamente posible cuáles son las normativas medioambientales hoy día, cuánto nos falta por avanzar para poder entender por qué se producen episodios como este y dónde además se repiten estas situaciones, porque uno pensaba, no sé, después de la muerte del cisne de cuello negro, hace, ¿cuánto? 10 años, habíamos aprendido la lección, pero pasa eso y después uno se encuentra con esto y quizás mañana con qué. Entender un poco mejor de qué se trata la responsabilidad social empresarial más allá de una cuestión de marketing, donde no es llegar y simplemente andar plantando árboles y, por supuesto, cuánto nos falta por empoderar a nuestras autoridades en las regiones para evitar que todo finalmente tenga que llegar hasta Santiago para que se solucione. Vamos a ir a la pausa comercial, esto es Vía Pública, como ven, harto por conversar todavía a partir del episodio de Freirina. Pausa y volvemos. Ese es nuestro logo, de vuelta en Vía Pública para seguir conversando sobre lo que ocurre en Freirina. Vamos a tratar de ir hasta Freirina en un ratito más con el periodista Roberto Sá, que se está instalando ya con su equipo ahí en la zona y que está ahora más reporteando durante el día. Alex, definamos un poquitito cuál es, yo sé que es muy amplio, pero tratar de definir un poco cómo son hoy día las normativas medioambientales que en el caso de este tipo de plantas pueden, digamos, encontrar la posibilidad de instalarse en una zona como Freirina. Sí, primero la planta tiene que someterse a una evaluación de impacto ambiental por la envergadura que tiene. Tiene que describir sus procesos, debe describir los impactos que ello va a generar en todas las partes del proceso, desde cómo entra el animal, cómo sale, lo que sale a nivel de riles, todo. Y tratar de estimar lo que había antes, que una línea base, y qué es lo que va a haber después, una vez instalada la planta. Por tanto, tú estimas impacto y hay un rango de incertidumbre. Y yo también lo digo, en las plantas ocurren errores, y ocurren errores porque la única forma de saber y dimensionar el impacto real es una vez que la planta entra en operación. Perfecto, a ver, pero solo va a entender, esta planta hace su estudio de impacto ambiental, ¿y quién evalúa ese estudio y quién puede dar garantía de lo que está puesto en ese estudio sea cierto? Ahí pasa... Bueno, yo creo que efectivamente hay toda una mecánica en la cual la gente puede opinar durante un determinado periodo y después finalmente es la Corema la que aprueba en parte y se puede apelar ante el Consejo de Ministros de la Comisión del Medio Ambiente. O sea, tiene todo un procedimiento. Ahora, lo que pasa es que yo creo que tiene una falla fuerte el sistema y es que el peso de lo técnico finalmente queda un poquito más atrás
del peso también de las decisiones más políticas frente a la evaluación ambiental. Lo que significa que podría eventualmente aquí pesar una determinación política para aprobar o más bien rechazar también eventualmente un proyecto. Por eso que son dos patas. La pata técnica te dice lo que hay antes de la planta y lo que tú estimas que va a haber de impacto después de la planta y las medidas compensatorias como mitigatorias o de reducción que va a tener la planta. Perfecto. Pero ese informe, una vez que pasa esta evaluación, hay 30 días donde hay una participación ciudadana, que tú eres capaz, cualquier persona que salga, que lamentablemente debería ser más divulgada, que ahí está la parte de responsabilidad social, y después, obviamente, la no institucionalidad se ha tratado de sacar un poco la parte política, pero siempre hay un factor que es político. Lo que pasa es que hoy día escuché a la ministra del Medio Ambiente plantear que, más o menos esto es lo que describe, se le plantearon ciertas condiciones a la planta. Esa es la resolución de calificación ambiental que sale después del proceso. Que sale después del proceso, pero que al año siguiente se le cambiaron y que aparentemente se le redujeron. Es que Soledad. yo comentar porque voy a tomar citas textuales. En 2006 Agrosuper rechaza y dice que es una burla las exigencias que le hace su Minuto Corema. Producto de eso se bajan las exigencias que se le están haciendo al proyecto como tal. Entonces yo vuelvo acá y voy a ser súper reiterativa. Hay un tema de relaciones de poder. O sea, ellos tienen el derecho a decir que es una burla. ¿Por qué ellos tienen ese derecho y por qué la ciudadanía no tiene derecho a decir lo mismo? Es una burla a cómo yo vivo, a cómo se relaciona conmigo y cómo se aprueba un proyecto. Y ahí yo tomo algo que dice la Andrea Cisterna hoy día no sé si en uno de estos días lo comenta, y ella dice que lo que ellos han logrado como comunidad, dice, es un proceso de articulación de confianza motivados por la defensa del territorio y una vida digna y justa. Entonces, yo me pregunto acá, ¿no debería tener esa misma mirada también cuando uno construye una empresa y llevamos al ADN de la empresa? O sea, cuando uno está en un proceso participativo, donde tenemos todos derechos a participar, tanto como empresa, como ciudadanos, como gobierno, no tenemos que tener un eje que tiene que ver con la sustentabilidad, ¿no es cierto?, de las personas, tiene que ver con el desarrollo humano de las personas, con las condiciones dignas que tienen que vivir las personas. Yo creo que eso no se puede transar. Eso es intransable. Hay algo que la gente no sabe, que yo creo que tú puedes precisarlo. Mira, los datos que yo tengo es que 500.000 cerdos, que es lo que tiene la planta hoy día, entiendo. O sea, tenía por lo menos. Tenía 500.000 cerdos. Al momento en que se 500.000 cerdos producen diariamente entre 1 y 2 kilos de deposiciones al día. Para que te hagas una idea de la cantidad de toneladas de tratamiento que eso requiere. Es que ese no es el tema. Pero es un tema en términos que tú tienes que tener mitigaciones y tratamientos que requeriría varias farfanas para poder tratarlo. Desde el punto de vista de técnico, si tú tienes las medidas a nivel de ingeniería suficientes y necesarias para mitigarlo, lo vas a hacer. Por ejemplo, si yo tuviera que mitigarlo desde el punto de vista de ingeniería, se cayeron 2 extractores de aire, otro extractor. Sí, claro. Debería haber tenido 6. Para esa envergadura de planta, grandes plantas son grandes problemas. Eso es así. Entonces, para grandes centrales vamos a tener grandes problemas. Entonces, en un fondo, si tú tienes estas grandes plantas que tú sabes que van a generar olor, debe existir una inversión, no en mitigación, sino que, pero al final te encarece el proyecto. Entonces, al final tú tienes una decisión atrás financiera, y eso es una típica discusión entre la parte medio ambiente y la parte financiera, en que tú tienes que, te dicen, hay que parar el proyecto, y el proyecto sale tanto, y los inversionistas tienen tanto, y por más que yo quiera meter como ingeniero un sinnúmero de cortapisas para que sea lo más limpio posible, eso te encarece el proyecto, te baja el retorno, y obviamente no es atractivo financieramente ni siquiera para quien te pone, digamos, el dinero. Y ahí hay siempre una lucha interna entre, obviamente, lo que es la parte financiera, la parte que es de operaciones, y la parte que es, obviamente, la parte ambiental, y la parte ambiental es la que siempre te pone cortapisa. Pero después el tema es netamente político. Hay un tema técnico, que son las salvaguardas, y después un tema de quién lo prueba, porque esto fue el 2006, y que los impactos son futuros. Ojo, porque esta planta entró en operación en el 2011, no en el 2008 ni el 2000. Alberto, porque además me gustaría saber cómo consigue la ciudadanía finalmente tratar de equiparar de alguna manera, tal como lo plantea la Sole, aquí en algo su relación de equilibrio con el poder. Lo hicieron con Punta Choro, pero porque el presidente además había planteado en algún momento su opinión respecto de la instalación de una central termoeléctrica en la zona. ¿Qué podría hacer la ciudadanía, más allá de lo que hoy día hemos visto que es salir a protestar, pero ya cuando finalmente, no quiero decir el daño, pero la situación ya está, digamos, planteada, la planta está ahí, es evidente que se ve muy difícil que la vayan a sacar de la zona, a lo mejor conseguirán, digamos, disminuir los malos olores, pero no sé si mucho más que eso. ¿Qué puede hacer la ciudadanía para evitar que se llegue a esta situación, sino que en realidad sea el principio cuando se respeten esos derechos? A ver, en lo inmediato, hoy día, en Chile, el único camino que ha demostrado tener éxito efectivamente es la movilización del tipo actual.
O sea, no hay ninguna, o sea, cuando nos dicen el gobierno no va a negociar con gente que esté movilizada en protestas, que sé yo, bueno, pero si es que no, el gobierno no va a ir a pescar a nadie si es que no está protestando. Esa es la situación que ha ocurrido en Chile, no solo con este gobierno, sino con anteriores gobiernos. No, Entonces, si esto es una historia que cruza, digamos, lo político, por o sea, tanto, la ideología política. Por tanto, el mecanismo actual de la ciudadanía ha sido algo que es un mecanismo que es básico, pero que es el más difícil de aplicar, que es el mecanismo de, como yo no creo en ti, tus decisiones no existen. O sea, eso es lo que termina ocurriendo en Chile. Cuando se pierde el principio de legitimidad por completo, la decisión de la autoridad deja de tener relevancia. Entonces puede hablar, puede decir lo que sea, pero no existe la decisión. Ahora, ¿qué es lo que debiera ser normal? Lo que debiera ser normal es que efectivamente la llegada de un ente nuevo a una comunidad fuese una llegada como son las llegadas naturales, es decir, con presentación, más visión de los dos, veamos de qué se trata todo esto, ¿ya? Con participación política de los ciudadanos, porque cuando hablamos de la interferencia política que es negativa en las comunas, efectivamente, son las transacciones de poder entre los poderes locales, los poderes regionales y los poderes nacionales y lo económico. Bueno, no, ¿cómo es la política local? ¿Cómo se relaciona con el entorno? ¿Cómo grandes plantas ponen en sus mesas ejecutivas eventualmente entonces a miembros de la comunidad? Porque si la planta es una cosa tan grande que trabaja para todo el país y está en un pueblo de este porte, bueno, tendrá que tener representantes de ese pueblo porque ese pueblo es el más afectado por algo que está produciéndose para todo Chile. Y el otro tema es que, y si no, lo que tiene que ocurrir en Chile es que no pueden haber plantas de los tamaños que estamos haciendo en pueblos donde efectivamente esa planta es una alteración cancerígena. Pero ¿cómo se consigue eso si la propia autoridad, cuando por ejemplo ocurre lo que pasa en La Greda, en lugar, digamos, de tomar determinaciones que apuntan hacia la planta, lo primero que decide es cerrar la escuela, claro, que es la que tenía el problema, en lugar de ir, digamos, hacia el fondo del asunto? Claro. Cuando es la propia autoridad en la que uno esperaría que descanse, digamos, la responsabilidad final, la decisión que se toma es cerrar el colegio, digamos, la escuela. Ya sabemos que después se empiezan a buscar soluciones de mediano y largo plazo. Pero en lugar de apuntar directamente a la empresa, no funciona hasta que tenga claro. Es que ahí está la respuesta, justamente. O sea, nosotros en Chile hemos estado obsesionados por el PIB, pero es que es una enfermedad. O sea, estamos todos convencidos de que la única solución es aumentar el PIB y eso es lo que resuelve todos los problemas. Ayúdame aquí, de nuevo, Alex, porque aquí Alberto acaba de tocar un tema que me parece que es extraordinario en esta conversación. En Chile se suele confundir el crecimiento con el desarrollo. Son cosas absolutamente distintas. Y son cosas completamente diferentes. Exacto. O sea, un país crece económicamente y se mide a través de su Producto Interno Bruto, pero no significa que sea, por lo tanto, muy desarrollado. Un país que consume mucha energía eléctrica es un país que crece económicamente, pero no necesariamente por lo mismo va a ser un país más desarrollado. De hecho, naciones que crecen poco en su crecimiento, su consumo energético, son naciones a su vez eventualmente más desarrolladas. Primero, desde el punto de vista medioambiental, ¿cuál es la relación que hay en materia de crecimiento versus el que posterguemos nuestro desarrollo? El que nuestro desarrollo se haya postergado precisamente por apostar por el crecimiento. A ver, mi visión. Digamos. Es decir, primero, que acá se entiende como el Producto Interno Bruto como una cantidad de factores que te dan un número. Y jugamos con el tema de los promedios. El ingreso per cápita promedio es un promedio, ¿ya? Y el promedio es bastante engañoso porque... Como todos los promedios, digamos. Exacto, como todos los promedios son engañosos. Entonces, primero entender que esto no son los animalitos como el National Geographic, ¿ya? Esto es un ecosistema que es una cuenca, o puede ser Santiago, el ambiente urbano, que hay distintas personas o actividades industriales y humanas que se sustentan sobre ese ecosistema. Por lo tanto, es como tener 10 metros cuadrados donde pastan 10 vacas y yo meto 10 vacas más, cada vaca come la mitad. Es decir, si no entendemos de que estamos todos trabajando sobre algo que es limitado, no lo vamos a entender. Y si uno se beneficia por sobre los otros, significa que se prorratea el impacto. Súper simple. ¿Qué significa prorratear el impacto? Si tú tomas tu auto y el impacto debería ser 1 a 1. Es decir, el impacto mío recibirlo 100% yo. Pero eso uno no lo hace cuando uno anda en auto. Uno llega y el impacto tuyo se distribuye entre 6 millones de habitantes en Santiago y tenemos contaminación ambiental. Por lo tanto, no entendemos de que el impacto que estamos haciendo, lo estamos haciendo sobre un otro y hay una actividad que se sustenta, que es una actividad humana, porque, ojo, también en la greda hay actividades humanas, hay actividades de pesca, etcétera. Por tanto, hay que entender que hay un ecosistema, entendido como ecosistema, como un conjunto de factores que están en un ambiente limitado y que tenemos que tratar de sobrevivir. Si el Producto Interno Bruto no se sustenta sobre ese ecosistema y, al contrario, el ecosistema empieza a dañar su calidad, vamos a crecer a un punto en que después se va a deteriorar y van a bajar. Esto no lo digo yo, lo dice el World Bank, digamos, el Banco Mundial.
Entonces, y ahora el segundo concepto es ¿qué es desarrollo? Porque crecimiento yo puedo crecer, Obvio. pero el desarrollarse es un tema más evolutivo. Obviamente el medio ambiente creo que dice tu desarrollo tiene que ser a una tasa. Ojo, no es que el desarrollo se limite por esto, sino que la velocidad del desarrollo es mucho más lenta cuando tú lo haces en equilibrio con el medio. Cuando es simplemente crecer, tú puedes, como mira, las plagas crecen y crecen bastante rápido, pero una vez que se comen todo, colapsa. Eso pasa en todas las poblaciones biológicas y también puede pasar en la población humana, especialmente cuando los ecosistemas sustentan esto. Al revés, la pregunta es, ¿qué velocidad de desarrollo o a qué velocidad vamos a alcanzar? Yo prefiero llegar a ser desarrollado 10 años más tarde, sobre un equilibrio mucho más lento, que llegar de aquí al 2020 con un ecosistema que en el 2024 no va a ser capaz de soportar la economía. No, además que vas a llegar y con el otro modelo no vas a llegar. No vas a llegar. Porque en realidad no vas a llegar. O vas a llegar un ratito vas a llegar y te vas a muy mal. caer, digamos. Claro, una nación que vende, digamos, que produce gran cantidad de armas y que vende muchas armas, digamos, una nación que tiene un impacto en eso, en el Producto Interno Bruto y en su crecimiento. No la convierte en ningún caso en Y una esa- nación y esa- desarrollada. y esa es una decisión problema política, es no una solo decisión crecimiento. técnica. Nuestro problema no es solo crecimiento, nuestro gran problema es que ese PIB está muy mal repartido. Entonces, también es engañoso desde ese punto de vista, porque el crecimiento no se reparte por igual. Entonces, las personas de la greda no van a agarrar su porcentaje que le corresponde, más bien van a sufrir el efecto, pero tampoco van a tener los beneficios que pudiera haber tenido ese mayor crecimiento. Y en ese sentido es que yo creo que como de todas maneras vivir en sociedad tiene impacto. Yo pescaría mucho lo que dice Alex al comienzo, o sea, si tú quieres generar una planta, en alguna parte tú tienes que depositar la basura, tener cementerio, cárceles, etcétera, etcétera. Y nadie la quiere Todo, cerca. y nadie la quiere cerca. Entonces, el tema está en que de alguna manera cómo tú mitigas eso, teniendo realmente la inversión que corresponde para que esto, en vez de tener los dos ventiladores que entiendo que echan oxígeno a las bacterias que se comían, digamos, todos estos riles. Bueno, necesitabas 6, no pones 6 porque eso es muy caro. Entonces, aquí es donde tú dices, ¿quién va a pelear por eso? ¿Quién sabe de eso? Tú tienes que tener una contraparte en un Estado realmente mucho más empoderado y más claro, que vele por el bien común. ¿Se corrige eso? Sin eso tiene ciudadanos que tienen que estar mucho más claros de los impactos en su comunidad y más empoderados, lo que tú quieras, pero también tienes al frente una autoridad que es capaz de oponerse con Ya te voy reglas a hacer claras, preguntas sobre la política. reglas Antes, claras sobre Sole. este Pero tema. yo quiero poner un tema y yo creo que tenemos que ser honestos. Yo creo que ya es como que, por lo menos yo ya me canso, ya la edad que tengo, o sea, con los años que llevo trabajando en el tema de responsabilidad social, que hasta cuándo nos contamos un poco cuento entre nosotros mismos. A ver. Porque yo creo que de una u otra forma nosotros hemos sido cómplices de lo que tenemos hoy día como país. Entonces, si primero nos enfrentamos de que nosotros hemos sido parte de este sistema que hemos construido, estamos mal. Cuando hablamos de que tenemos que generar un empoderamiento, que necesitamos un Estado, yo vuelvo para atrás y digo, bueno, ¿qué pasó con la ley de participación ciudadana, ¿no es cierto?, que se generó, que se quiso generar en el gobierno de Ricardo Lagos, y esa ley de participación ciudadana se detuvo, porque hubo una comisión que la trabajó, se detuvo en el Parlamento. Y esa ley no pasó, con gente que dice decir que están por la participación ciudadana, como en la concertación. O sea, vamos a decir, hagámonos cargo de las cosas. Entonces, hoy día nos enfrentamos que además tenemos una ciudadanía que a lo único que puede requerir, ¿no es cierto?, es a las redes sociales para expresar lo que le ocurre. Porque también si vamos a la capacidad de organizarse como organizaciones sociales, hoy día nuestra sociedad civil está súper destruida. Y eso es una historia que venimos construyendo en estos últimos 20 años. Y eso se hizo, ¿ah? Eso no Y se ocurrió, destruyó, porque y se destruyó una actitud de no fortalecer algo que se logró hasta el año 90, de una participación ciudadana, que la gente se relacionó, donde hubo recursos internacionales para que la sociedad civil se empoderara. Hoy día tenemos una sociedad civil súper debilitada. Entonces, yo eso es lo que digo. El Hay otro que día hacerse cargo lo conversamos aquí de esos porque temas. hablamos de creo que estabas ahí tú, Alberto, hablamos de la democracia representativa, sobre que ya tenemos algunos problemas porque el sistema binominal, por ejemplo, en el caso parlamentario, evidentemente que ya está haciendo agua. Y el siguiente paso es una democracia participativa, donde uno, digamos, el ciudadano pueda sentirse a la par, iniciativa de ley, que claro, pueda tener y tomar decisiones. espacios de decisión real. Me gustaría, sobre lo mismo, entonces preguntarte a ti, aunque a ver si en el siguiente bloque profundizamos un poco más en esto mismo, pero
¿Cómo se corrige esto? Porque no es comprensible, por lo menos a ojos de cualquier ciudadano, no es comprensible que cuando uno tiene un problema en Aysén, la autoridad de Aysén tenga que viajar a Santiago a buscar una solución, en lugar desde allá exigir. ¿Qué pasa si la intendencia... Perdona, ¿qué pasa si la intendenta es electa directamente por la ciudadanía? Totalmente. Hace 8 años, te digo, me consta porque me tocó estando en la Subdere, se presentó un proyecto de ley para que fueran electos los consejeros regionales y los consejeros regionales eligieran, digamos, un presidente del Consejo Regional para que fuera en paralelo con el intendente, que es un modelo que tiene Francia. Francia es un país muy centralista, del cual nosotros hemos copiado parte importante del modelo y que hoy día ha vivido un proceso de descentralización acelerado. En base a eso se presentó este proyecto de ley y la verdad es que este gobierno de nuevo señaló de que va a presentar un proyecto para que sean electos los concejales, los consejeros regionales y la autoridad regional. Esto está presentado hace 7 años, no ha habido voluntad política para sacarlo y en esa oportunidad, quiero decirlo, no quiero echarle la culpa al empedrado porque yo comparto contigo que por lado y lado pueden haber problemas, pero no ha habido voluntad política de sacarlo adelante. ¿Por qué no hay voluntad? Porque uno dice no ha habido, pero ¿por qué? Mira, ¿por qué? Porque el consejero regional es una persona que maneja recursos. El Fondo de Desarrollo Regional es un fondo que no es menor. En Chile yo ya no me acuerdo en cuántos miles de millones está en este momento, pero una parte importante de la inversión pública en Chile la decide cada región. Y la decide a través de un consejo regional que hoy es electo en forma indirecta por los concejales de las comunas de esa región. Entonces, los concejales votan, escogen su consejero y van de alguna manera presionando por cómo voy, mi comuna, cómo va en el reparto. En este caso se trata de que sean personas electas universalmente en la región por voto directo y que por lo tanto le dan cuenta a la ciudadanía de su gestión, etcétera. Y ahí se te genera un proceso de que ese personaje puede tener una base electoral similar a la del diputado, similar incluso en algunas regiones como Aysén, que diputado y senador es igual, y tiene además el poder de tener recursos, que hoy día el diputado no tiene. O sea, reparte recursos. Entonces es un personaje que adquiere mucho más poder en la región que el que pueda tener hoy día un diputado. Y genera, genera, Alberto, un cierto equilibrio ahí, o corrige un poco el problema si es que esto se presentara tal cual. Sí, lo que pasa es que hoy día ya no están las condiciones para que ese pequeño equilibrio resuelva el problema. Hoy día las condiciones están para que, o sea, hoy día toda la estructura política que nosotros traemos no resistía la emergencia de la ciudadanía. Hoy día tú le inyectas ciudadanía a eso y se desbarata. No hay posibilidad de sostener lo que está ocurriendo hoy día con las estructuras que tenemos. Entonces, porque en el fondo lo que aconteció aquí, y lo quiero decir sin ánimo de una denuncia conspirativa, porque no fue así, hay que entender que los actos de colusión a veces se producen en el mercado y en la política, se producen sin necesidad de que nadie se sienta a ponerse de acuerdo, sino por las mismas conveniencias. Uno dice, oye, regulemos, ¿para qué? El otro hizo lo propio, nos conviene a los dos, ¿para qué nos vamos a arriesgar? Y la primera gran colusión que ocurrió en Chile fue la colusión política en la transición. Y esa colusión evita que en el fondo entren nuevos actores, que haya oxigenación, que haya participación ciudadana. No solamente nuevos actores, nuevos partidos políticos, nuevos actores que son ciudadanos locales, nuevos actores que participen en los procesos de educación en su región, que participan en los procesos de toma de decisión de salud en su región. Todo ese tipo de temas están en Chile inexistentes. Hoy día en Chile, de las 8.000 asociaciones pequeñas que hay en todo el país, ¿ya? De grupos de personas organizados, ¿ya? El 95% tienen cero horizonte político. Son clubes de ping-pong, son clubes de fútbol, eso es. No, así tal cual. Y financiados además por la IGD, recordemos que estaba lleno de mesas de ping-pong por el país, por el tema. Entonces, siendo el ping-pong tan importante. Siendo el ping-pong el aglutinador. Nada más que no gasta calorías. El aglutinador de Chile. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una clase política que desmotivó la posibilidad de construcción de política a nivel de la ciudadanía en todas las provincias. Y hoy día, entonces, cuando esto emerge, va a destruir toda la estructura, porque la estructura no está construida para eso, y va a haber que entonces cambiar el tema de los intendentes. Pero ellos saben, hoy día la clase política tiene muy claro, y tienen razón en ese sentido en protegerse, es que, tienen razón en un sentido terrible, pero tienen razón, es que hoy día, si ellos van y abren la puerta de una cosa, va a pasar lo mismo que pasó en la reforma agraria de Alessandri. Alessandri fue el primero que partió la reforma agraria, que estaba en contra de ella, pero hace la reforma agraria para poder descomprimir el ambiente, se abrió el tema y de ahí para adelante no pararon hasta llegar a Allende, ¿ya? Entonces,
es lo mismo. Hoy día saben que abren la puerta un poco y esto va a explotar. Digamos. Alex. Yo quiero hacer una reflexión. Yo creo que esto no es un tema de la política. A mí me carga cuando habla de política o empresarios porque lo despersonaliza. Yo creo que Chile hoy está en el tipping point, en el punto de inflexión de una reflexión profunda como ser humano. Yo no concibo a alguien que está en la política y que votan todos en bancada. No. Cuando uno es una persona que puede estar en contra de lo que el propio partido te dice. Tampoco soy partidario de empresarios que toman como una especie de actitud proteccionista, porque hay empresarios que yo conozco muy buenos, que quieren hacer las cosas distintas. Y te llaman y te dicen, es que quiero que esto cambie, y te llaman a Prohumana y están convencidos de eso. También el ciudadano que deje de ver a un Estado paternalista. ¿Me das un segundo? Porque vamos a ir a Freirina. Ya estamos listos allá con Roberto Sá, en vivo desde esta localidad a la cual le estamos dedicando este programa especial. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. Hola Juan Manuel, buenas noches en vivo y en directo, una fría noche aquí en Freirina, donde esta comuna está celebrando con cumbias, con música en directo, lo que para ellos ha sido un triunfo luego de varios días de lucha, luego que en la última jornada, ¿no es cierto?, se supiera del cierre temporal de la polémica planta de cerdos y también que se declarara una alerta sanitaria para la comuna. Esto ha sido un triunfo y lo están celebrando en este momento. Ellos piensan que estas son las primeras decisiones para arrancar de raíz este problema que para ellos ha sido muy complicado. Mira, Juan Manuel, esta es la primera vez que yo estoy acá en Freirina. Nunca había estado en esta zona, al menos en esta comuna. Llegué, me bajé del auto y el olor es pestilente, absolutamente pestilente, muy fuerte. Y aquí la gente me dice que lo que hay ahora no es nada comparado con lo que ocurría el martes, miércoles de la semana pasada. Aquí las sensaciones de triunfo. El concepto aquí es, sí se puede, ese clásico canto de la barra mexicana, de la barra centroamericana en el fútbol. Ellos sienten que lograron doblarle la mano a una empresa muy grande como es AgroSuper y que se pudiera entonces enfrentar esta situación que ellos decían que era, pero realmente conspiraba contra la calidad de vida de los habitantes de esta comuna aquí en la región de Atacama, en la provincia de Huasco. Han estado desde las 10 de la noche celebrando con cumbia, aquí con grupos en vivo que son locales además. Y también hay que decir que todos los caminos aquí están absolutamente despejados, que era el acuerdo al cual se llegó tanto con el ministro de Salud como las autoridades que estuvieron acá presentes. Y en la jornada que se viene ahora, para mañana, lo que se viene entonces el tratamiento con los cerdos, con los chanchos que estaban muertos en esta planta. El ministro de Salud decía que hay 10 animales muertos por cada corral que tiene 500 cerdos. Recordemos que esta planta tiene unos 500.000 cerdos. Así que este es el ambiente que se está viviendo en este momento. Ya antes había mucha más gente, ya se ha ido, hace un frío, deben haber unos 5 a 6 grados en este momento aquí en medio del desierto, viene helada la noche. Y ya, pero el ambiente es de fiesta, de triunfo y que siente que han dado un paso muy importante para erradicar este problema, Juan Manuel. Sí, Roberto, primero aclararle al público que tenemos un desfase de unos segundos entre el móvil, digamos, que está en Freirina y nosotros, por lo tanto, por eso es que se demora ahí la respuesta. Y lo segundo, preguntarte exactamente dónde estás y dónde está la gente celebrando en este momento la determinación que es temporal adoptada por la autoridad y qué es lo que esperan ellos en el mediano plazo como solución a este problema. Sí, bueno, estamos en la entrada principal de Freirina. Este era uno de los puntos donde habían barricadas, neumáticos quemando. Aquí hay instalado un escenario y es, podríamos decir, la entrada principal. Respecto a lo que dices tú, voy a hablar aquí con las personas, acá con algunas vecinas de Freirina. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, las molesto. Estamos en vivo y en directo para el canal de Noticias 24 Horas de TVN, para el programa Vía Pública. Quería preguntarle, ¿están celebrando? Pero ¿qué es lo que esperan ustedes de lo que se supo hoy día, ¿no es cierto? Que es el cierre temporal de la planta y la declaración también de la alerta sanitaria. ¿Qué es lo que esperan ustedes?
Bueno, primero que nada que se resuelve el tema de la alerta sanitaria, porque es un problema que obviamente está latente y nos puede afectar a toda Freirina y al valle en sí. Con respecto al cierre temporal de la planta, eso fue lo que siempre solicitamos como movimiento social, el cierre temporal de la empresa hasta que nos entregara la seguridad en realizar su trabajo, ¿ya? Si la planta no cumple posteriormente con el tema ambiental, nosotros Freirina vamos a estar presentes y vamos a seguir pendientes del tema. Lo que yo comentaba con el estudio, hoy día se siente un olor pestilente, pero mucho aquí, yo llegué recién, había otros equipos de prensa de Televisión Nacional, yo llegué recién, he sentido el olor pestilente, pero me decían que hoy día no es nada comparado con días anteriores. Efectivamente, hay otros días que la putrefacción es pero increíble, ya nuestros niños no podían estar en las salas de clase, no podían servirse sus colaciones, ya era un tema que no podíamos vivir, ya no se podía respirar este aire. ¿Qué es lo que viene para mañana? Mañana ya viene un día de reflexión, de calma, de relajar el alma en realidad, para posteriormente evaluar con todos los dirigentes de la comuna las próximas acciones. ¿Su nombre, amiga? Andrea Calleja, soy dirigente del sector Vicuña Maquena. Muchas gracias, Andrea. Bueno, Juan Manuel, eso es lo que te contaba, lo que dice la gente, el olor pestilente que hay ahora, me dicen que no es nada comparado con días anteriores. Mañana el movimiento social tiene una jornada de reflexión y por otra parte también va a haber faena, trabajo en la planta también para ver, sobre todo con los animales muertos, que ese es un tema muy puntual que van a tener que trabajar, se tendrá que trabajar en la jornada de mañana. Sí, Roberto, eso último te quería preguntar, ¿hay alguna idea ya de más o menos qué se va a hacer con la situación de estos 500.000 chanchos que están ahí? Tú decías el número, me voy a mover un poquitito porque estoy encima del parlante. Tú me dices si hay un número ya de personas, de animales muertos. Lo que decía el ministro de Salud es que él se había encontrado con 10 animales muertos por cada corral de 500 cerdos. Ahí habría que sacarle el cálculo, son alrededor de 500.000 los animales que hay en esta planta. Y eso es lo que hay en este momento, hay que trabajar porque el tema es que aquí pueden escurrir los desechos entonces de estos animales y contaminar las napas subterráneas y eso generar un gran problema aquí en la población. Vamos a estar en todo caso muy pendientes, Roberto, en los siguientes minutos y durante la noche. Sabemos que, como siempre, tu gran trabajo, donde te pongan, y ahí en Freirina vas a estar reporteando. Así que mañana esperamos nuevo contacto. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias, Roberto. Bueno, además se le fue hasta la luz ahí con la batería. Está pasando bien, está pasando bien. No, sí, lo va. Roberto, donde lo pongan lo pasa bien y hace bien la pega. Bueno, Roberto, oye, este es un tema que además me gusta, el que la gente se manifieste de esta manera y trate de celebrar el que finalmente es un logro de ellos, finalmente, es un triunfo de ellos, pero no necesariamente la realidad, digamos, que se presente. ¿Cuántas otras historias como esta? Yo me preguntaba al comienzo del programa, se pueden estar repitiendo de las que uno, digamos, desde Santiago, no tenga muchos antecedentes. Me gustaría, porque ya voy a ir en un segundo más con Cristian Pino para que nos anticipe algunas cosas durante la noche, dejar planteado este tema. ¿Qué es lo que es responsabilidad social empresarial hoy? Porque responsabilidad social empresarial, cuando la vendieron, cuando se presentó desde el punto de vista ciudadano, era la nueva forma de relacionarse la empresa con la ciudadanía siendo responsable socialmente. Pero no sé si fuiste tú alguno de los dos planteó que hoy día utilizaba prácticamente alguna cuestión de marketing, pero sobre la que no hay, digamos, mayores grados de exigencia. O sea, uno no puede hacer exigible a una empresa cumplir, digamos, cuestiones que son tan fundamentales como esta. ¿Algún apronte sobre esto? Yo creo que tenemos que ser nuevamente cuidadosos, porque yo creo que sí en nuestro país existe una responsabilidad social de buen nivel, que lo mencionabas tú hace un rato, y existe una mala responsabilidad social. No toda la responsabilidad social empresarial en nuestro país es marketing. Yo creo que ahí nos quedamos con la opinión más fácil o con la que nos hace, la que tiene más eco. Y lo digo por los 18 años que llevamos trabajando en Prumana y desde que instalamos este tema como un proceso reflexivo. Y quiero hacer hincapié en eso, porque y me parece súper interesante cuando esta mujer en la entrevista dice vamos a hacer un día de reflexión mañana. Entonces ahí yo voy a lo que tú decías hace un rato. Eché de menos en el discurso la reflexión que hubiera hecho el presidente de lo que ha significado, ¿no es cierto?, estas distintas manifestaciones ciudadanas en nuestro proceso de construcción política y de nuestro gobierno.
Entonces, yo planteo una pregunta y me voy al tiro a la responsabilidad social. ¿Cuáles son los procesos reflexivos que estamos teniendo los distintos interlocutores que estamos construyendo una sociedad? Y en ese sentido, quiero avanzar que sí hoy día hay grupos de empresas, de las cuales por supuesto AgroSuper no forma parte, que están haciendo procesos de cambios estructurales, de transformaciones culturales al interior de la empresa. Y eso tiene costo, y eso muchas veces deja de ser menos rentable. Rentable en términos de crecimiento económico, por crecer económicamente. Sacrifica crecimiento versus desarrollo, que es esta distinción que yo hacía hace un rato. Perfecto. Pero además con un tema que yo creo que no es menor. Bueno, Soledad se ha dedicado a este tema muchos años, pero la responsabilidad social es con el entorno, es con sus propios trabajadores, con sus proveedores. O sea, hay una mirada más integral de la responsabilidad de una empresa, que no es solamente maximizar ganancias, su tarea, sino también cómo se hace cargo de los impactos que tiene su quehacer fuera en los consumidores o los beneficiarios de su acción, pero también en los procesos internos. Yo te digo, mira, hay cosas tan elementales que porque no las vemos o porque lo vemos tanto no lo vemos, más bien, no hay derecho social más antiguo que el derecho a la silla. Y yo te quisiera decir cuántos retail y cuántas grandes tiendas disponen de silla para sus trabajadores. La primera ley laboral de Chile. La primera ley laboral de silla. Entonces te digo, estamos hablando no de grandes cosas, estamos hablando de un elemento yo en esta conversación, fundamental. me cayó mal el agua, o eso no tiene que ver con responsabilidad social empresarial, sino que tiene que ver con un criterio mínimo, digamos, de no tratar al trabajador como un esclavo. Pero es que te lo digo porque no es que en el concepto de responsabilidad social, tú tienes una responsabilidad con tus trabajadores de cumplimiento de leyes sociales. Pero eso también califica como responsabilidad social empresarial. Lo que pasa es que a mí me parece que sí. Califican en el momento en que tú tienes que cumplir con esa ley. Y muchas veces pasa que se falta a la ley, a la obligación legal que uno tiene con el cumplimiento. Y eso ocurre todavía en nuestro país, por problemas de fiscalización, o sea, por problemas de responsabilidad social abuso. empresarial incluye, digamos, alguien que en el fondo cumple la ley. O sea, es el mínimo para que empecemos a conversar de la responsabilidad social. El problema es que nosotros en nuestro país todavía tenemos el no cumplimiento de la ley, el no cumplimiento de los mínimos. Perdón, pero ese mismo empresario puede tener una gran actividad hacia afuera, un poquito en el marketing, y no estar cumpliendo la ley interna con sus O trabajadores. sea, puede no tenerle la silla al trabajador, pero plantar ¿sabes qué? árboles. Yo no estoy de acuerdo con ese comentario, porque en el fondo, cuando tú realmente estás desarrollando una empresa con consistencia, cuando estás generando procesos transparentes de tu gestión, es bien difícil que tú aguantes un largo tiempo si estás teniendo una inconsistencia en tus prácticas integrales de responsabilidad social. Soledad, yo no lo quisiera nombrar aquí porque no corresponde, pero yo te podría nombrar N empresas que tienen este tipo de fallas internamente yo creo y que es sin importante embargo tienen un pero buen concepto hacia afuera, hacen un trabajo pero es que ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo social creo con su que esa es la entorno, forma con en sus que no tenemos que proveedores. seguir actuando. Bueno, por eso te digo. Pero es que si uno sabe de que ocurren esas cosas las tenemos que decir. Mira, no podemos seguir diciendo y cubriendo al que tiene malos comportamientos porque no vamos a decir lo que hace el otro. Yo creo que hay que decir cuando existen esas cosas en nuestro país. Y yo creo que, y eso es lo que yo decía antes, hemos sido todos cómplices de una u otra forma de un abuso, de una sociedad abusiva que hemos construido, de una sociedad de poderes políticos, de una sociedad de poderes económicos. Y yo creo que llegó el momento de basta porque no da para más. Yo creo que, a ver, yo miro la responsabilidad social como una de las herramientas de conexión con el factor social hacia adentro y hacia afuera. Yo trabajo en un área que es muy nueva, que se llama ciencia de la sustentabilidad, cuando tú mezclas, digamos, las ciencias sociales con las ciencias duras, un poco bajo mi perspectiva, las empresas no han logrado entender que este es un tema en sustentabilidad, entendido como sustentabilidad bajo la Comisión Brundtland, no bajo el concepto de la RAE. Entenderla que es una estrategia, pero es una estrategia basada en lo social. Lo que estamos viendo son Ventanas no nació hoy, Ventanas nació, Puchuncaví nació hace 40 años atrás, de poder ver y tratar de ser un poquito, migrar hacia adelante las nuevas generaciones. Es tan difícil pensar en la siguiente generación, que recién lo conversaba con Alfredo, uno recién llega a hacerlo cuando es padre o tiene sobrino, en los cuales tú eres capaz de sacrificarte por la siguiente generación. Entonces, cuando estamos pidiendo una empresa que sea responsable socialmente y tú lo pones en un solo sector y lo pones con un gerente de sustentabilidad, le otorgan la responsabilidad tácitamente a ese gerente y todos los demás gente dicen, no, si él es el responsable social. Claro. Cuando es un tema de la cultura organizacional. Las grandes empresas nacionales tienen la prueba de fuego. Yo no conozco empresas, disculpe mi ignorancia, a lo mejor puedo pecar de eso, pero Best Place to Work
Nómbrame una que esté en los rankings internacionales. Nómbrame una que esté en el Dow Jones Sustainability Index. No hay. Entonces esta cosa de premiarnos entre nosotros, al final, en vez de nivelar para arriba, nivelar para abajo. Yo creo que deberíamos ser bastante exigentes. Yo no creo en la normativa. La normativa siempre va a ir detrás de los efectos sociales. Yo creo en la gestión ambiental y en la sustentabilidad como estrategia cuando yo apuesto a la mejor tecnología disponible, a la mejor cumplimiento de normas, y ojalá mi meta sea cero emisión. Pero esa es mi meta. Entonces está lo mismo la norma que te pongan. Cuando tú tienes una filosofía de que tu impacto cree un bien público. Es decir, yo creo en que la empresa es capaz de crear un bien público. Pero ahí también tiene que existir un gobierno que dé el punto para ese nivel de empresa. Y ese gobierno no lo tenemos hoy día. Si yo pienso en el gobierno... Y esa clase política no la tenemos. Ver, está bien, pero si yo solamente se lo otorgo al gobierno, me vuelvo a quedar en la pesa al frente y sigo esperando del otro, y el otro sigue esperando de mí, y nos podemos llevar años así. Alberto. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que, bueno, yo de responsabilidad social empresarial no sé absolutamente nada. Así que lo que sí puedo decir es que... en rigor, esto se soluciona con el hecho de que cuando uno tiene un poder que le ha sido entregado, ya sea de un modo completamente democrático o no, ¿ya? Los poderes económicos por definición no son democráticos, son poderes que se imponen por el hecho de que hay una acumulación de capital, de recursos. Cuando uno tiene un poder, cualquiera sea, hay que comprender el impacto que puede tener ese poder y la responsabilidad que tiene. Hemos estado haciendo una investigación con un equipo en varias comunas en Chile, tratando de entender dinámicas comunales, y nos hemos encontrado con una cantidad de casos enormes donde una empresa define la historia de esa comuna por completo. Donde uno llega, por ejemplo, y sin mala intención muchas veces, uno puede llegar a una viña, ¿ya? Y la viña resulta que le faltaba agua, entonces llamó a gente en Israel que es experta en canalizar agua subterránea, transformaron la cuestión, llegaron el agua para los arbolitos quedaron fantásticos y verdes, ¿ya? Y resulta que el resto del pueblo quedó amarillo. Y la gente no puede plantar. Entonces, a ver, y eso por todos lados, uno va a cualquier lado y ve que una gran empresa, porque es un poder muy grande, cuando llega un capital enorme, cuando llega una infraestructura enorme, llegan grandes tecnologías, obviamente el impacto que puede tener alrededor es gigantesco. Entonces, entender esa inserción de un poder así, como lo mismo que pasa con un ciudadano frente al Estado, por eso existen los recursos de protección, los sistemas jurídicos, para que los ciudadanos, cuando se enfrentan a grandes poderes, tengan la capacidad de poder interactuar con ellos. Bueno, ahí está el equilibrio del que yo hablaba hace un ratito. Voy con Cristian Pino, al que ya tenemos listo ahí. Cristian, ¿cómo estás? Bueno, de vuelta en los minutos que nos quedan, no nos queda mucho, de hecho, unos 4 o 5 minutos, pero me gustaría ya ir cerrando la conversación. Antes, sí, me gustaría pedirte una precisión sobre la responsabilidad social empresarial, porque hemos visto desde el mínimo, digamos, el desde respetar en el fondo el derecho de los trabajadores o la ley. ¿Cuál es el hasta? ¿Hasta dónde uno puede aspirar? O si hay buenos ejemplos de empresas que uno diga, mira, están haciendo aquí responsabilidad social empresarial que vale la pena imitar. Yo creo que el hasta o hasta dónde llega tiene que ver finalmente con la ética que tú tienes de construir una sociedad. Y la construcción de una sociedad significa que el eje de eso es la persona. Y la persona, o cualquier persona en cualquier lugar en el mundo, tiene derecho a vivir con dignidad. Entonces, si tú me dices cuál es el hasta, significa que cuando tú generas cualquier iniciativa, ya sea o una carrera política, o generas o creas una empresa, tú tienes que ver todos los impactos que tú tienes en ese proceso de creación. Si tú decides y te cierras y definitivamente no consideras todos esos impactos que vas a tener, ya sea económicos, sociales o ambientales, va a empezar a ocurrir esto que está pasando. O sea, en el fondo empiezas a tener, como le pasa a AgroSuper, pero que ya es como la expresión máxima, ¿no es cierto?, de estar sordo y de cerrar los ojos a un proceso de cambio en el mundo, a un proceso de hacer las cosas de otra forma. Entonces, ¿a qué responde la responsabilidad social? La responsabilidad social es una reacción fundamentalmente a grandes desastres ambientales que tiene la empresa históricamente hace 40, 50 años, y empieza un movimiento ciudadano que empieza a reaccionar. Son organizaciones sociales que exigen, y en eso está Greenpeace, están distintas organizaciones que exigen comportamientos a empresas internacionales como Shell, como Exxon, que exigen que cambien sus comportamientos, primero en los aspectos ambientales. Pasamos del tema ambiental y pasamos a pensar que hay un empleado, y se empieza a hablar de los derechos laborales, y seguimos y empezamos a hablar de la cadena de proveedores, y seguimos y empezamos a hablar de la comunidad. Entonces es un tema que va creciendo y que tiene que ver con lo que comentaba Alex, que tiene que ver con esa gestión integrada de todas las partes
que componen la gestión de una empresa que va a tener rentabilidad social, Y que económica y ambiental. Termina transformándolo igual en un círculo virtuoso. Exacto. Me gustaría preguntarte, Alex, a ver, yo sé que lo voy a plantear de la manera más torpe posible, pero bueno, es como me va a salir. Evidentemente que plantas procesadoras de chancho, digamos, hay en todas partes del mundo. Sí. No se puede tomar el modelo, porque en otras partes, digamos, me imagino que esto no pasa, o sea, me imagino que en los países más desarrollados, tomar el modelo de ese tipo de planta y hacerlo exigible a que se instale, si que se va a instalar una planta, tal cual como lo hicieron, no tengo idea, en Suiza o en Alemania, o como dice el comercial, ¿es muy tonto lo que estoy diciendo? No. A ver, yo hago clases los segundos semestres en Wisconsin, un estado que es principalmente lechero. Yo he estado en granja donde una granja mediana tiene 4.000 cabezas de vaca. No hay olor y producen biogás y tienen tratamientos de agua. Yo creo que estamos hoy, las escuelas de ingeniería y los programas de magíster, como los cuales estamos trabajando como académicos, cambiar el switch del próximo profesional. No tenemos que formar al profesional que está atrás, sino al que se viene. Y para eso la ingeniería tiene que dar solución y no problema. En este caso, por un error, te generó un problema. En ese sentido, al final no es copiar una planta, que puede ser factible, y tú la puedes comprar llave en mano. Listo, la compra. Pero te van a traspasar el precio al consumidor y te van a decir que esto es muy caro y bla, bla, bla. La autoridad tiene que ser neutra tecnológicamente, porque a nivel de políticas públicas tú no puedes como autoridad, puedes pedir normativas, pero no puedes exigir tecnologías. Yo puedo exigir normativa en emisiones, pero no puedo exigir qué tecnología. En el fondo uno no puede hacer eso, porque si la autoridad puede normar. Por tanto, el rol de la autoridad... Ahora, yo digo, eventualmente copiar la norma, entonces, porque la norma, digamos, se cumple... Es decir, está en el Senado hace mucho tiempo, en la Comisión de Recursos Naturales, la norma de olor está, si hay una metodología, si el tema está por qué quien tiene que hacer su pega no la hace. Pero ante eso, tenemos eso. Y lo tercero es que hay que cambiar el switch de ver a la ingeniería como un tema de responder hacia algo o poner cotas con tantos millones hasta aquí, de aquí no más hacia arriba. Perfecto. Las cosas tienen que medirse por lo que cuestan, por ser sustentable, y si al final raya va la suma, el proyecto es inviable, no se hace. En los 2 minutos que nos quedan, que son literales, te pregunto a ti y después a ti, Alberto. En tu caso, Adriana, ¿cuál es tu apuesta respecto a lo que va a pasar en este caso en específico? En Freirina, ¿Sí? En concreto, mira, yo creo que la empresa va a tener que hacer las inversiones del caso, yo creo que va a tener que disminuir los cerdos, me imagino esto, yo creo que la gente ya no va a aguantar, digamos, lo que ha estado aguantando hasta ahora, y por lo tanto yo en esto quisiera, para cerrar, decir lo siguiente: yo creo mucho en que efectivamente puede haber un tema de responsabilidad social, sobre todo las empresas más grandes tienen más condiciones, están más visibles, son más... pero yo creo profundamente en que tiene que haber cada día un consumidor, un ciudadano más empoderado, con claridad sobre el tema, y un Estado capaz de hacer cumplir ya ni siquiera la responsabilidad social, las leyes básicas, porque creo que efectivamente como país somos un país que crece como a tirones, no somos coherentes ni en el mundo empresarial, ni somos coherentes en la política, no somos coherentes en una serie de planos, y tenemos muchas distorsiones, y yo creo que lo que ha pasado desde el año pasado, del movimiento estudiantil a la fecha, es que esto ha sido un remesón para toda la sociedad chilena, no solo para el mundo empresarial, no solo para las comunidades más empoderadas. Se me va el tiempo. Y por lo mismo, te pregunto, Alberto, y para terminar, ¿qué lección sacamos de esto y qué debiéramos esperar, por lo tanto? Yo creo que la lección más importante es que la transformación que estamos viviendo hoy día, en rigor ya aconteció. Lo demás que estamos haciendo es porfía. O sea, hoy día el hecho de esto ya ocurrió. Esto no va a poder, estos problemas hoy día estallan en pueblitos chiquititos que antes no asumían todo esto y van a seguir estallando. Y mientras no nos adaptemos rápido como país, como institucionalidad, como gobierno, como empresa, mientras no hagamos ese acto de adaptación, resulta que vamos a ir atrasados respecto a la realidad. La realidad ya aconteció, esto ya pasó, y resulta que demorarnos 2 o 3 años, lo único que va a hacer es empantanar al país en más problemas. Perfecto. Lo que tenemos que hacer es decir, ¿saben qué? Si asumamos esto, hoy día la ciudadanía tiene un poder y está demandando ciertas cosas que son los mínimos, ¿ya? Y tenemos que cumplirlo. Y lo que tenemos que buscar es efectivamente una calidad de vida mayor, un desarrollo sustentable. Muchas gracias, Adriana, por haber venido al programa. Muchas gracias, Soledad, por haber estado aquí. Alberto, qué bueno haberte visto nuevamente. Alex, muchas gracias. Gracias, Juanma, y gran panel. Estuvo muy bueno el programa, muy comentado más en Twitter. Ya está puesto en la página 24horas.cl. Sigue Cristian Pino con las noticias en un ratito más. Nos juntamos mañana a las 10:30 de la noche, después del noticiero central de 24 horas. Que esté muy bien, buenas noches.